Muy bien, jóvenes, ahora nos vamos a abocar a la tercera parte, y esta tercera parte es: ¿existe o no filosofía latinoamericana? ¿La filosofía latinoamericana es auténtica? Ahora sí, jóvenes, veamos el segundo problema que intenta resolver la filosofía latinoamericana. Ya vimos el primer problema, el origen, las etapas. Ahora vamos a ver, ya hemos visto varios siglos de reflexión y nos vamos a preguntar: ¿existe una filosofía auténtica y original en Latinoamérica? Bueno, esto es todo un debate. Hay intelectuales que creen que sí existe una filosofía original y otros que creen que no existe una filosofía original. Comencemos por quien dice que no existe una filosofía original. ¿Quién? El más grande filósofo peruano, Augusto Salazar Bondy. Bondy dice que no existe una filosofía latinoamericana original. Por el contrario, la filosofía latinoamericana es imitativa. ¿Qué quiere decir, profesor, que sea imitativa? Que copia modelos occidentales. Salazar Bondy nos diría a nosotros: ¿la escolástica surge acá en el Perú? No, surge en Occidente. ¿La ilustración surge acá? Surge en Francia. ¿El positivismo surge acá en el Perú, en Latinoamérica? No, ¿surge dónde? En Francia. ¿El espiritualismo surge acá, en Latinoamérica? No. Lo que hacemos nosotros es comprar ismos occidentales, así como el rock and roll llega, así también llega el marxismo, el espiritualismo. Y el detalle cuando llega una ideología es que esta ideología responde a problemas propios de donde surge, en Europa. Y eso hace, dice Salazar Bondy, que nuestra filosofía sea imitativa, en el sentido que la filosofía no discute nuestros propios problemas. ¿Cómo qué problema, profesor? Por ejemplo, para Salazar Bondy no se ha discutido el problema del indígena. ¿Qué decía Ginés de Sepúlveda sobre el indígena? Que no era ser humano. ¿Qué decía Vizcarra Guzmán? No decía nada, lo invisibiliza. ¿Qué decía Bartolomé Herrera de los indígenas? Que los indígenas no deben votar, no deben inmiscuirse en asuntos humanos. ¿Qué decían los positivistas del indígena? ¿Qué decían los espiritualistas del indígena? Alejandro Deustua dice que los indígenas son una raza agotada. Por eso, si quieres mejorar el Perú, debes traer personas europeas para que se mezclen con nuestra raza que es inferior. Entonces, Salazar Bondy concluye que no hemos discutido a cabalidad el problema del indígena. Y eso hace que nuestra filosofía sea alienada. ¿Y por qué alienada? Porque representa la pérdida de nuestro modo de ser. Vamos a poner eso en la pizarra. Representa pérdida de nuestro modo de ser. Hay un cuento de un cuentista peruano, Julio Ramón Ribeiro, que se llama Alienación. Este cuento nos va a hacer entender muy bien este concepto de alienación. El personaje central de este cuento es un afroperuano que quiere ser blanco. Entonces se echa talco en el rostro, se tiñe el cabello, se vestía como norteamericano y va a estudiar a un centro de idioma inglés. Él sería, por ejemplo, un alienado, una persona que no acepta su modo de ser y quiere imitar el modo de ser de otros. Para Salazar Bondy nuestra filosofía es alienada porque no discute nuestros propios problemas y estamos imitando ismos occidentales. Ahora, Salazar Bondy, después de decir que nuestra filosofía es imitativa, inauténtica y alienada, dice que esta razón es porque nosotros dependemos económicamente de los Estados Unidos o del bloque occidental. Vamos a poner eso en la pizarra. La razón por la cual es imitativa, inauténtica y alienada es que hay una dependencia económica. Y esta dependencia económica genera una dominación cultural. O sea, la flechita es de abajo hacia arriba. Por ende, ¿cuál será la solución para Salazar Bondy?
Si dependencia económica genera dominación cultural, primero debe haber una independencia económica. Y si hay una independencia económica, esto debe generar una independencia cultural. Pero ya saben, ¿qué es lo primero? Lo primero es la independencia económica. Y eso va a generar independencia cultural. Primero, luego esto segundo. Un autor que se opone a Salazar-Bondi y que cree que sí existe filosofía latinoamericana auténtica es Leopoldo Sea. Leopoldo Sea dice que sí existe filosofía latinoamericana y que la filosofía latinoamericana no es imitativa. ¿Por qué, profesor? Porque el filósofo latinoamericano le pone su sello propio a los modelos occidentales. Y el ejemplo que pone Leopoldo Sea es el de Mariátegui. Mariátegui adopta el marxismo, pero no es un marxista convencional, le pone su sello propio. El marxismo en Europa no discute el problema del indígena. En cambio, Mariátegui, que era marxista, sí discute el problema del indígena. Luego tenemos que para Leopoldo Sea la filosofía es auténtica, en el sentido que se ha discutido nuestros propios problemas. Lo que nos diría Leopoldo Sea es lo siguiente. ¿El problema del indígena se ha discutido en Europa? No, se ha discutido acá, en Latinoamérica. Primero. Segundo, ¿el problema de la independencia política se ha discutido en Europa? No, se discutió acá. Y tercero, ¿el problema de la originalidad de la filosofía se ha discutido en Europa? ¿Ustedes creen que un occidental piensa y problematiza de si hay o no filosofía en Europa? No, él la hace. En cambio, el latinoamericano sí lo discute y eso es un problema propio. Por ende, para Salazar-Bondi no existe filosofía latinoamericana o en todo caso es inauténtica, en cambio para Leopoldo Sea sí es auténtica. Muy bien, jóvenes, hemos recorrido la historia del pensamiento latinoamericano y la pregunta está abierta. Ustedes mismos en su casa reflexionen, examinen y traten de responder esta pregunta. ¿Nuestro pensamiento es auténtico o es una copia occidental? Es una copia, digamos, de la filosofía de Occidente. Acá todavía no hay palabra última y quizás ustedes puedan aportar pensamientos a esta reflexión. Nos vemos.